Reciban todos un fraterno saludo. En esta oportunidad les hablaré de Manuel Beingolea. El escritor y periodista peruano Manuel Beingolea nace en Chorrillos un 7 de enero de 1875. Sus padres fueron el general Manuel Beingolea y Dolores Palareso. Estudió 2 años en la Escuela Naval, pero en 1896, y en su insistencia por recibir una formación humanística, decide estudiar en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Lamentablemente, tuvo que abandonar sus estudios cuando fallece su padre y para subsistir empieza a trabajar como amanuense en la mayoría del regimiento de artillería del cuartel de Santa Catalina. Se desempeñó también como profesor de gramática castellana, geografía, historia del Perú y francés en el Liceo Internacional. Desde muy joven se inclinó por la literatura. En 1897, a los 22 años, Manuel Beingolea se inicia en el mundo literario colaborando en la revista La Neblina con algunos cuentos que fueron muy bien aceptados por los lectores. Influenciado por la vida de José Santos Chocano y amante de la aventura, viajó a la selva, donde permaneció varios años. Al volver a Lima, Manuel Beingolea no era el mismo. Su carácter había cambiado radicalmente. Se había tornado silencioso, sombrío, insociable. Sobre este hecho, Luis Alberto Sánchez nos alcanza una versión de cuya veracidad, él mismo lo dice, nos sale fiador. Esta versión dice lo siguiente, cito: Beingolea era un joven gallardo, alto, de mirada penetrante y palabra pintoresca. En su excursión a la montaña contrajo una rara enfermedad. Parece que el bocio desfiguró su semblante. Enfermedad que le restó su gallardía, y el joven Apolónida regresó vencido, resuelto a no dejarse ver de nadie. El hecho, solo después de muchos años de aislamiento, retornó a las letras y a las calles, colaborando con Balnearios, Mundo Limeño y Lulú, y otras revistas del periodo 1912 a 1922. Fin de la cita. Sin soslayar los temas nacionales, su obra literaria se desenvolvió dentro de la corriente modernista. Destacó en el género cuentístico, al punto de que él y otros representantes de su generación, como Clemente Palma y Ventura García Calderón, fueron considerados iniciadores del cuento moderno peruano. En 1923 publicó su novela provincial Bajo las Lilas, en la que teje el romance del Parque de Barranco, lugar frecuentado por los escritores. Años después, en 1933, su obra cuentística, desperdigada en periódicos y revistas, fue parcialmente recopilada en la colección titulada Cuentos Pretéritos, de la que forma parte su más conocido cuento, Mi corbata. En 1947 se le rindió homenaje en la Asociación de Escritores y Artistas de Lima, con motivo de su cincuentenario como hombre de letras. Luis Alberto Sánchez explica la importancia de la obra de Manuel Beingolea mediante el siguiente discurso. Cito: Beingolea tiene un estilo directo, sin ornamentaciones inútiles, manifestación evidente de su viejo culto a Maupassant. Es uno de los cuentistas más originales del Perú y pudo ser un gran novelista, a juzgar por el tono de Bajo las Lilas. No cultiva como Clemente Palma el tema exótico, sino que busca lo inconfundible en lo cotidiano, hazaña quizá mayor. Uno de sus mejores cuentos es el titulado Levitación. Se trata de un bizcochero criollo, de esos que pregonan pan de Guatemala, con una tabla de bizcochos sobre la cabeza
y una especie de caballete plegadizo bajo el brazo. Aquel bizcochero era beato, devoto de una imagen sagrada ante quien acudía a rezar todas las mañanas antes de comenzar sus labores. En la medida en que repetía sus visitas a la iglesia, el rudo bizcochero sentía que le sobrevenía algo así como un éxtasis y se elevaba del suelo. Una vez la sensación fue más violenta que otras y principió a elevarse hasta que su cabeza chocó contra la bóveda del templo, a cuyo contacto instintivamente, recordando el peso de la tabla sobre la testa, alzó la mano, la huecó en torno de los labios. Interrumpiendo el deliquio, lanzó su sonoro y ritual pan de Guatemala. Fin de la cita. Asimismo, Luis Alberto Sánchez nos cuenta que Bengolea, en la vida cotidiana, fue tan original como en sus cuentos. Sánchez nos dice que, para proporcionarle medios de vida y sacarle de su aislamiento, un alcalde municipal de Barranco nombró a Bengolea jefe del registro civil. Mientras se desempeñaba en este oficio, hubo pocas inscripciones con nombres comunes. ¿Qué hacía entonces Bengolea? Llegaba un padre a registrar el nacimiento de su vástago. ¿Qué nombre le va a dar?, preguntaba el cuentista convertido en funcionario. José, señor, contestaba el padre. Hombre, qué ocurrencia, feo nombre. No, señor, no. Vamos a ponerle Polidoro, que es un lindo nombre, clásico, mitológico. Y sin admitir observación, escribía Polidoro. Así creció pues la fauna de Olimpias, Floras, Eunices, Diodoros, Pólux, Fidelios, Clorindas y Onfalias entre la modesta población de Barranco. La aguda y parca obra de Bengolea no está íntegramente coleccionada. Pocos han poseído su sentido humorístico sin amarguras, simple y plenamente humorístico, por encima de las contingencias cotidianas. Sobre su colección titulada Cuentos pretéritos, Basadre ha escrito lo siguiente, cito: en este libro, que no ha sido valorizado debidamente, hay narraciones sobre la selva. En Los Yacurunas, Los Tigres, Tántalo de Selva, El Varadero, El Niño Huitoto, otras cuyo filón es la historia republicana. En Capilla, sobre la época de Andrés de Santa Cruz, El Punyán, acerca de la batalla de Ingavi, El Montonero, relacionado con la Guerra Civil de 1895, una evocación limeña, mercaderes y espaderos, algunas de ambiente marino como Hacia Mollendo y Descubrimiento del Guano, otros relatos de carácter como cosmopolita, con escenario en Praga, París y Japón, y hasta 3, cuyo personaje es Jesús. Pero Bengolea pareció preferir los cuentos psicológicos y de ambiente social, irónicos y melancólicos. Un apuro presenta magistralmente la pasión por el juego. El telegrafista es como un canto a las vidas monótonas y oscuras. Fin de la cita. Por otro lado, Cornejo Polar manifiesta que, por desgracia, Bengolea no ha sido valorizado en el Perú debidamente como literato y como uno de los forjadores del cuento moderno peruano. Su mérito consistió en adecuar con mayor éxito los principios de la cuentista modernista a la representación de ambientes nacionales. Simplificó para ello los ornamentos de la prosa modernista y optó por el humor y la ironía. Dijo Bengolea, no haber caído ni en el criollismo ultranza ni en el internacionalismo descastado, lo que efectivamente es cierto. No podemos dejar de señalar la apreciación que, de la obra de Manuel Bengolea, realiza el estudioso Augusto Tamayo Vargas. Cito: su lenguaje está más acondicionado al lenguaje nacional. Se tiña
de la melancolía modernista, como lo expresa el título de su novela Bajo las lilas. Añade el sentido del humor y la facilidad criollos en la narración. Al sentimiento universalista de Clemente Palma, Bengolea opone cierto limeñismo y costumbres de fin de siglo en el Perú, tratando de acondicionarlas a un carácter cosmopolita. Su prosa estuvo mejor centrada en el ambiente limeño. Unas veces la ironía es directa, como en su cuento Mi corbata. En otras, trata de hacer humorismo como en Peruanos en Yaquilandia. El balneario que mayormente escoge para su producción es el balneario de Barranco, en el apogeo del 900. La mayoría de sus cuentos insinuaba un tinte romántico en contraste con la cruda realidad de muchas escenas. Fin de la cita. Manuel Bengolea aportó a la literatura peruana la configuración del cuento bajo normas modernistas, género en el que destacarían después Abraham Valdelomar y Enrique López Andújar. A pesar de la brevedad del material publicado, Bengolea, específicamente su obra, ocupa un lugar importante en la narrativa peruana. Muchas gracias.